El Evangelio es un informe del cielo para ser creído y en el cual confiar para salvación. Mi tema de hoy es un informe del cielo. Un informe del cielo. Es un informe del cielo para ser creído, no para ser cuestionado. Es un informe para ser creído porque nuestra salvación, la salvación de esta humanidad, depende mucho de lo que cree, no de lo que cuestiona. Hoy tenemos en el mundo, lamentablemente, mucha gente que cuestiona el Evangelio, que cuestiona las palabras de Jesús, que cuestiona la existencia de un Dios real, que cuestiona las consecuencias de un pecado, que cuestiona la verdad muchas veces radical de un Dios santo. Hoy tenemos aún dentro de la iglesia mucha gente que cuestiona su palabra, que cuestiona sus principios, que cuestiona sus verdades. Créame que Dios no pierde al encontrarse gente que cuestione su carácter. Dios no pierde en ninguna manera gente que cuestione su palabra, porque Jesús dijo, su palabra es verdad. Jesús da una severa afirmación de lo que es la palabra en Juan 17, cuando Jesús ora al Padre y le dice, Señor Padre, yo te pido por mis discípulos que tú los santifiques en tu palabra. Y después termina diciendo, tu palabra es verdad. O sea que si hay algo en la cual podemos confiar completamente es en lo infalible que es la palabra de Dios. Pero sin embargo, hoy tenemos en el mundo y aún dentro de la iglesia gente que cuestiona la verdad. Y por llevar una vida cuestionando su palabra, cuestionando su principio, cuestionando su carácter, no pueden ver el fruto de caminar en este evangelio. Porque el evangelio no es un asunto visible, no es un asunto donde operan mis sentidos naturales, es un asunto de corazón, es un asunto de fe donde yo creo su palabra. Y cuando yo creo su palabra, inmediatamente se activan las promesas. Porque Deuteronomio 28 nos dice, si tuvieres atento hoy a mi voz, para llevar, guardar y hacer conforme a esta palabra, dice Deuteronomio 28, entonces todas estas bendiciones te seguirán. Entonces Jesús nos muestra, o Dios nos muestra, que las miles de promesas que hay en las escrituras es el resultado de yo creer en su verdad. Usted no podrá gozar al máximo el evangelio, no disfrutará al máximo el evangelio, no gozará de la bendición del evangelio si usted no decide creer a este informe. Y cuando hablo de un informe, no me refiero a los 4 evangelios, a todo esto. Todo esto es un informe del cielo para nosotros. Un informe de un Dios bueno, amoroso y compasivo. Un informe de una raza humana caída que necesita ser salva. Y un informe de un diablo que hará todo lo posible para destruirnos. La Biblia registra estos informes de lo que Dios es, de lo que el hombre es y de lo que el enemigo es. Este informe no crea ignorantes en la iglesia. Este informe debe de llenar de conocimiento a la iglesia, de saber que hay un cielo real y que hay un infierno real. Y que este lugar donde nosotros estamos es transitorio, un día lo dejaremos. No vamos a vivir para siempre en esta tierra. Pero a veces vivimos como que vamos a vivir para siempre en esta tierra. La salvación no es algo que se gana, ni tampoco es un pago a nuestras obras, no es un pago a tus años en el evangelio, no es un pago a tus oraciones, no es un pago a tu conducta. La salvación no es algo que se gana, tampoco es un pago que se merece. Si tú piensas de esta manera, que tú tienes que hacer algo para salvarte, que tienes que ir a la iglesia primero para ser salvo, que tienes que cambiar para ser salvo, que tienes que dejar el pecado para ser salvo, si tú piensas de esta manera, es muy posible que no te hayan leído correctamente el informe, o aún tú no lo has leído correctamente. Este informe es un informe de gracia y de amor, pero es muy triste como mucha gente cuestiona su gracia y su amor. Gente que cuestiona cómo Dios puede salvar al más vil pecador. Cuestionan el amor de Dios. Y ustedes saben las parábolas de Jesús. ¿Te pones molesto porque yo soy bueno? Cuando Dios llegó a pagar a los que había contratado y a todos le pagó igual, y los que trabajaron
por muchas horas. Al principio dijeron, ¿por qué a ellos le pagan igual que nosotros? Y Dios le dice, está bravo por eso, porque soy bueno, porque decidí yo pagarle a él como te pago a ti. No es mía la riqueza, y con ella puedo hacer lo que me bendita me dé la gana, y tú te molestas porque soy bueno. Así hay mucha gente cuestionando su bondad. Hay mucha gente cuestionando su gracia. ¿Por qué? Porque el informe del cielo no vino a esta tierra para ser cuestionado, sino para ser creído. Amén. Gente llegará a Jesús cuando decida creer en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Amén o no amén. Primero, este informe tiene un propósito. Es un informe del amor de Dios para la salvación de los pecadores. Es un informe del amor de Dios para la salvación de los pecadores. Si no pasamos tiempo en este informe, nunca sabremos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuáles son los planes de Dios para con nuestras vidas? ¿Cuál es el destino que Él quiere? ¿De qué quiere librarnos? ¿De qué quiere protegernos? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Hay muchos versos hoy, así que el de la laptop hoy se gradúa. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Dile que a tuyo, no te creas tanto que te llamaron por lo que tú eres. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué nos habla aquí el Señor? Que Él nos llamó siendo pecadores. Él nos llamó a ser salvos siendo pecadores. Y no nos llamó por nuestras obras, no nos llamó por nuestra conducta, no nos llamó por lo bueno, perfecto, o si sabíamos orar o no sabíamos orar, o teníamos años o no años en el Evangelio. Sencillamente la Biblia nos registra que nos llamó por pura gracia, por puro amor. Él me llamó porque así es Él. Es un corazón lleno de bondad. Es un corazón que no ignora la clase de personas que somos, pero no renuncia a lo que somos nosotros. O sea, Él no me llama para continuar una vida de esa manera como me encontró. Él me llama porque hay una misión ardua de perfeccionarme hasta que Cristo venga. Una vez que yo llegue a los pies del Señor, y una vez que usted llegó a los pies del Señor, prepárese para ser perfeccionado hasta que Cristo venga. Va a ser corregido, va a caer, va a pecar, va a fallar. Dios lo va a instruir, lo va a levantar, lo va a restaurar. ¿Por qué? Porque Él tiene que continuar ese trabajo de perfección y prepararnos para la boda. ¿Amén o no amén? Les cuento rápidamente. La boda. ¿Cuántos se han casado por la iglesia o civilmente? ¿Sí, no? Álcenla como que están felices de haberse casado. Ese momento no es el mismo momento que aquel día cuando usted va donde la muchacha que le gusta y se le declara. Espero que hayan hecho eso. No es que hayan hecho todo al revés y al último se declaran y le preguntan después de comer torta y todo si se quieren casar. Pero el momento en que usted fue y declaró su amor, oye, tú me gustas, y todo lo poético que usted se puede convertir en ese día, no es el mismo momento y no lo podemos comparar al día de la boda, porque ese día que usted se declaró es el inicio de un gran proceso donde ambos, tanto la conquistada como el conquistador, entren en un proceso de dar frutos y que estén listos para casarse.
Si usted cree que lo único que se necesita para casarse es amar, usted está muy equivocado. Hay muchos frutos que dar que garantizan la sostenibilidad de un matrimonio. Conducta, vida de la persona, responsabilidad, carácter, personalidad, estructura y todas esas cosas que son muy necesarias para un matrimonio. Pero ¿qué pasa el día que usted se declara? Entra en un proceso donde usted tendrá que madurar, si es el hombre, probar que es un hombre y que está listo para casarse y enfrentar el mundo que se le va a venir encima. Que usted está listo para salirse de la falda de la mamá y trabajar con el sudor de su frente para mantener, pagar una casa, pagar un alquiler, pagar luz y pagar agua. No espere que otros paguen tu casa, porque es tu casa, es tu familia, es tu mujer, son tus hijos y tú trabajas para ellos. Así que el hombre tendrá que dar esa prueba, y si no da esa prueba, mujer, créame, salve su vida, porque va a sufrir más que lo que sufre con sus padres, por decirlo de esa manera. Lo mismo la mujer, lo mismo, cosas muy esenciales como hervir agua, conocer los botones de la cocina. ¿Me entiende? Porque si usted se casa, el otro día se levanta con hambre y su mujer le dice: es que ni el agua a servir. Allá pues vámonos a comer afuera. Le dura un día, 2 días, 3 días, y se dará cuenta que la factura es enorme. Entonces entren en un proceso donde los dos se ponen a prueba si están listos para una boda. Lo mismo somos nosotros. Él ya nos conquistó. Él ya pasó la prueba. Ahora nosotros somos los que pasamos las pruebas si estamos listos para esa boda. ¿Por qué digo esto? Porque resulta que mi Biblia dice que Él vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga, no vieja, sin arruga y gloriosa. Entonces ese trabajo lo hace el Señor desde el día que lo recibí en mi corazón hasta el día que Él venga a verme. Y entraremos en proceso donde tendremos que dar los frutos que Jesús habla en los evangelios, que vendrá el Señor de la viña a ver los frutos, donde verán y tendrá que ver los frutos de que estamos listos para esa boda. Es un informe de amor de Dios para la salvación de los pecadores. Te lo digo de esta manera, donde Dios solamente quiere casarse contigo, así seas del suburbio, así sea de donde seas, de la Conchinchina. Es el amor de Él con su creación. Recuperar lo que un día Satanás dañó, recuperar lo que un día el pecado destruyó. Y Él sabía que el hombre no tiene la habilidad para perfeccionarse a sí mismo. Por eso Jesús bajó a la tierra para Él dar el inicio al trabajo de perfección hasta que Cristo venga. Amén. ¿Qué más nos enseña? ¿O cuál fue el propósito de este informe? Bueno, este informe fue dado en el principio del mundo para declararle a Satanás los acontecimientos venideros. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dios nos revela a través de su informe que fuimos llamados a ejercer dominio sobre Satanás, sobre el pecado. O sea, Dios nos revela que Él hiere a nosotros el talón o la canilla, pero nosotros somos los que aplastamos. Diga conmigo, somos los que aplastamos. En estos días me invitaron a la inauguración de una empresa, de una nueva oficina en la empresa. Creo que fue ayer, si no me equivoco. Fui a orar y bendecir y les compartía Génesis 1. Y les decía que cuando Dios creó al hombre, le dijo, y los bendijo Dios, y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, enseñoréense sobre los peces, sobre los animales, sobre todo lo que hay, toda planta, toda hierba, todo árbol es para ustedes, gobiernen. Entonces yo les enseñaba a ellos, les decía, el propósito de Dios para con nosotros, para con su creación y para con sus hijos, es que fuimos llamados a manifestar el carácter de Dios sobre esta tierra. Un carácter de conquista, un carácter fructífero,
un carácter que se multiplica, un carácter de bendición. Le dije, cuando lleguemos a la conclusión que fui creado para eso, representaré su imagen sobre la tierra. Dios no nos llamó a fracasos, Dios no nos llamó a experimentar derrota, Dios nos llamó a ser fructíferos en la tierra que Él creó para nosotros. Por eso José, cada vez que tocaba algo, prosperaba, porque para eso fuimos llamados. Esa es la imagen de Dios en nosotros. Rehúsese a los fracasos, rehúsese a la pobreza, rehúsese a la derrota, porque esa no es la imagen de Dios. La imagen de Dios es bendición, multiplicación, fructificación, gobierno y autoridad. Ese día Dios le anunció a Satanás que esta generación que vendría de esta mujer era la que se iba a encargar, que iba a aplastarle la cabeza. Dijo Dios también, tú los heriste, pero yo los voy a restaurar, los voy a levantar, y cuando se vuelvan a enfrentar, ahora tú vas a comer polvo. Por eso yo creo que aunque Satanás haya tocado a alguien o haya llevado a alguien a pecar, yo sé que si ese que falló, que pecó, se equivocó, regresa a Dios, Dios lo puede levantar para aplastarle al mismo diablo que un día lo hizo caer. Eso lo puede hacer Dios. Es un informe de Dios en Génesis que le dice a Satanás, lo que tú tocas, lo que tú dañas, lo que tú hieres, yo lo puedo restaurar para que te pisen la cabeza, para que te aplasten. Es un informe que fue dado del principio del mundo. Un informe de gracia y bondad a favor de los pecadores. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No se puede describir ese amor. Juan solo pudo decir de tal manera, no lo puedo describir. Si el ser humano pudiera describir su amor no fuera tan grande entonces para con nosotros. Si Juan hubiese escrito, no, es que el amor de Dios es como el abrazo de una madre, su amor fuera muy corto y muy limitado. Porque la madre solo ama a sus hijos. Y cuando Jesús vino, nadie más era su hijo, solo uno. Entonces, muy limitado sería su amor. Por eso Juan tuvo que decir, no lo puedo comprender, no lo puedo describir, no lo puedo descifrar, solo puedo decir que es de tal manera que amó Dios al mundo. Y resulta que el mundo estaba lleno de pecados. Resulta que el mundo estaba lleno de maldad y de violencia, pero Dios lo amó. Dios lo amó. Y es una semilla de Satanás que mete en la cabeza de muchos creyentes, creyendo que Dios no me ama por lo que yo soy, si por lo que eres te amó. Cuando estábamos sucios nos amó, dice la Biblia, que aún siendo enemigos, Cristo murió por nosotros para perdón de nuestros pecados. Siendo enemigos nos amó. Por eso de Él sale la enseñanza, ama a vuestros enemigos porque yo te amo a ti. Éramos enemigos, éramos extranjeros en un tiempo atrás, enemigos en nuestra mente. Y dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál fue su amor? Su amor fue demostrado, su amor fue manifestado. No creo que Dios me haya escrito en el cielo, Diego, te amo. Mujer, ¿usted desayuna con un te amo de su esposo? La vida le cambia porque su esposo lo llena de te amo y nadie sale a decir, ay, mi amor, yo por eso no te digo te amo. Nadie sale a decir eso que yo no he dicho. Usted no se alimenta con un te amo. Un te amo escrito en el cielo no me iba a salvar. Él me lo demostró enviando a su hijo como sustituto de mi vida. Dios le dijo, mira hijo, tú vas a entrar a la tierra y vas a ser sustituto de esta humanidad. Por lo tanto, todo el juicio que venía sobre la humanidad vendrá sobre ti, porque tú tomarás su lugar. Ese día vas a sangrar, te van a traicionar, sobre ti va a cargar el pecado. Es muy posible que te dé la espalda, pero es por ganarme a una humanidad. Ese día Jesús dijo, está bien, acepto el reto, acepto el desafío, no me importa lo que me hagan, no me importa el pecado, pero yo quiero reconciliar esta humanidad con Cristo, dijo la palabra, por medio de su muerte en la cruz y su sangre. Es un informe de amor y de bondad a favor de los pecadores. Si es a favor de los pecadores, ¿cómo no va a estar a favor de los hijos de Dios? ¿Amén o no amén?
¿Qué hijo no se equivoca? ¿Qué hijo no falla? ¿Qué hijo no te rompe los platos? ¿Es menos hijo porque te rompió los platos? ¿Es menos hijo porque sacó rojo en la libreta? No. Pero un padre que ama lo va a corregir. A mí esos rojos de la libreta se me impartían en la piel. Me acuerdo que me decían, solo tienes que estudiar, nada más. Ahora que estoy del lado del padre, de acá del soy padre, yo veo a veces mis hijos con qué transparencia, con qué confianza. Papá, necesito esto, lo otro. Se levantan sin preocupación, que ellos confían de que todo está pago, que tendrán la nevera para comer, que tendrán en la escuela para estudiar. Ellos confían en eso. Uno como padre es el que la sufre, la cree, la trabaja para suplir todo. Y ellos se levantan. Ya se le digo a mi esposa, qué linda la vida de ellos, cómo quisiera ser así. Que levantarme y ya está todo. Yo me levanto y ya está la nevera llena. Me acuerdo que me decían, solo tienes que estudiar. Y uno que está así, es verdad, solo tienen que estudiar. Es un informe de gracia y bondad a favor de los pecadores. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Diga conmigo, un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Es un regalo de gracia, de bondad, es un informe de amor a favor de los pecadores. Un informe de la muerte de Cristo por los pecadores y de un Cristo resucitado listo para desposarse con pecadores. Voy a repetir esta línea. Es un informe de la muerte de un Cristo que murió por los pecadores y de un Cristo que resucitó listo para desposarse con pecadores. Mateo 22:4. Mateo 22:4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Este pasaje nos habla claramente de la resurrección que iba a tener de Jesucristo, que un día llegaría a lugares altos y nos iba a estar esperando en ese lugar. Nos iba a estar esperando en ese lugar. Y Jesús nos revela lo que ya está listo en el cielo. Jesús nos dijo, esto ya está listo, ya está dispuesto, ya está en la mesa. Yo ya estoy capaz, vestido para casarme. Solo estoy esperando a la novia, porque siempre es la que hace esperar. Amén. Yo a veces molesto a alguien, le digo, el día que te casas, avísame el día que tú te dejas la esquina de la iglesia para yo ir y casarte. Porque yo no soy el novio para esperarte tanto. Yo te voy a casar. Amén. Qué lindo y maravilloso es Dios. Porque resulta que en esta fiesta no tengo el tiempo para enfrascarme en este punto. Resulta que en esta fiesta llegaron cojos, los mendigos de las calles, los paralíticos, los pobres, los que estaban en las plazas, en las veredas. Porque hubo unos que Dios los invitó y los rechazaron. Empezaron a excusarse, es que estoy ocupado, es que me compré un carro y tengo que probarlo, es que me puse un negocio y trabajo tanto que no puedo ni respirar, y un sinnúmero de excusas. Y que digo, Señor, listo, ellos no quieren, no los voy a obligar, no los voy a insistir, pero anden entonces a invitarme a los que están en las plazas, a los que están en los parques, a esos cojos. Y algún siervo le dijo, Señor, pero a los mendigos también, a los marihuaneros, tráigalos. Y ese siervo fue a recorrer y a repartir invitaciones. Se fueron a los barrios más pobres o los más desposeídos y empezó a decirle de un evangelio.
Empezó a anunciarles, miren, le dijo, ya la boda está lista, ya la cena está lista, todo está puesto en la mesa, solo necesitan que ustedes lleguen. Es un informe de un Jesús que está listo para desposarse con pecadores. Diga conmigo, mi Jesús me está esperando. Diga conmigo, mi Jesús me está esperando. Vamos, dígalo como que usted quiere verlo. Mi Jesús me está esperando. La mesa ya está lista. Segundo punto. Un informe que tiene su lugar de procedencia. Un informe que tiene el lugar de su procedencia. Es un informe que nace en el corazón del Padre, en el cielo, y es un asunto celestial. Diga conmigo, un asunto celestial. Juan 3:12. Jesús se sienta a hablar con Nicodemo, un alto líder de la iglesia, fariseo. Y Jesús le comienza a hablar y le dice: es necesario que el hombre vuelva a nacer. Y Nicodemo no entendía. Nicodemo decía: que otra vez tengo que entrar al vientre de mi madre. ¿Cómo es eso? Y Jesús decía: si tú no nacieres de nuevo, no puedes ser parte del reino de los cielos. O sea, era una confusión para Nicodemo. No podía entender Nicodemo lo que Jesús estaba enseñando. Pero mira lo que dice el verso 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo dijere las celestiales? ¿Qué podemos ver? El lugar de procedencia de este evangelio. Jesús le dice a Nicodemo: si cosas de esta tierra no me logras entender, ¿cómo comprenderás las celestiales? O sea, Jesús le dijo: si con lo de la tierra te dejé medio loco, imagínate cómo queda si te hablo de las celestiales. Por eso usted va a ver a Jesús en muchos momentos de la Biblia y en los evangelios que Jesús dijo: ustedes tienen oído y no pueden oír. Quisiera hablarles sobre el misterio del reino. Siempre Jesús dijo: quiero hablarles de lo que sucede en el reino. Quiero hablarles de lo que yo vi allá. Pero no puedo hablárselo porque su oído está cerrado, su corazón está engrosado, sus ojos no ven. Los discípulos le preguntan: maestro, ¿por qué siempre a ellos les habla por parábola? Porque no podrán recibir con ese corazón. Pero a ustedes le hablaré sobre los misterios del reino de los cielos. ¿Amén o no amén? Este informe nace en el corazón del Padre y es un asunto celestial. Es un informe que procede del cielo, donde se originó el designio de amor, se hizo el regalo del Hijo, y donde vino Él a morir por los pecadores, y donde ahora está listo para tener comunión con nosotros. Un regalo, diga conmigo, un regalo. Ahora, este informe te lo pongo de esta manera. Usted está pendiente, o usted sabe cuáles son las leyes que se manejan en Brasil. Ni idea. ¿Usted conoce la constitución en Brasil? ¿Usted conoce cómo se maneja el departamento de cultos en Brasil? ¿Le interesa? ¿No? ¿Sí o no? No le interesa porque allá usted no vive. ¿Sí o no? ¿Usted sabe la esencia de la problemática en Cuba, en Venezuela? Las leyes que se manejan allá. ¿Usted sabía que en Bolivia no se puede predicar el evangelio en las calles? Que hay leyes. ¿Conoce esas leyes? No, porque no es el lugar nuestro, no es el lugar donde vivimos, no es el lugar donde habitamos, y por lo tanto no nos interesa de alguna manera u otra qué pasa en otras naciones. Por ahí escuchamos el boom de CNN o de alguna otro noticiero, pero que nos empapemos del tema no lo sabemos. El evangelio es igual. Y aquí quiero que me preste mucha atención. El evangelio es igual. Son las buenas nuevas de un país distante, y debería ser tan aceptable
como el agua fría lo es al sediento. Son las buenas nuevas de un país distante donde usted y yo todavía no estamos. ¿Amén o no amén? Y la pregunta que yo hago, ¿le ponemos interés al informe de ese país distante? ¿O nos comportamos así muchas veces indiferentes por lo que pasa en Venezuela, por lo que pasa en Colombia, por lo que pasa en Cuba o por lo que pasa en Bolivia? Somos indiferentes porque ese no es mi país. Así somos con el informe de este evangelio. Pues yo creo que debería darle mucha importancia, porque este lugar no es un lugar de residencia. Es aquí donde decidimos a dónde será nuestro lugar de residencia. Por lo tanto, si queremos ir al cielo, nos debería interesar el informe de ese país distante. Porque si yo quiero ir allá a pasar una eternidad, debería estar atento a los informes de ese país. Por eso usted va a ver a Moisés y a Abraham, que habla Hebreos 11, dice que ellos escogieron el vituperio del pueblo antes que los deleites temporales de la tierra de Egipto. Dice, porque anhelaban una patria mejor, celestial, cuyo arquitecto es Dios. O sea, Abraham y Moisés se sostuvieron como viendo al invisible. O sea, Abraham y Moisés estuvieron conscientes que esta tierra no sería el lugar de su residencia, sino que tenían su mirada puesta en el galardón. Y muchas veces tenemos a un creyente dentro de la iglesia, su mirada colocada en esta tierra, como que si fuera el lugar de su residencia. ¿Qué pasa si no alcanzas a obtener la casa que tanto anhelas? Eso te va a desmoronar, eso te va a dar licencia para decir que Dios no cumple o que Dios no bendice. De ninguna manera. Nada de lo que consigamos en esta tierra como bienes materiales, en nada se compara a la vida eterna que yo tendré en la presencia de mi Señor Jesucristo. Yo debería estar más preocupado dónde será el lugar de mi residencia que entretenerme en los placeres de este mundo. Todo lo que yo hago aquí en esta tierra afectará de alguna manera u otra mi eternidad. Todo lo que haga en esta tierra afectará de una manera u otra la eternidad. Y aunque somos hijos de Dios hoy, hemos creído en Jesús, no podemos ignorar el informe de este país distante por un momento. No podemos ignorar, no podemos caminar siendo indiferentes, porque esto es el informe del cielo. Esto no es un descubrimiento de Stephen Hawking o del hoyo negro, o esto no es un informe de Einstein, esto no es un informe de algún filósofo científico que ellos lo crearon, que ellos lo averiguaron. Esto es un informe celestial y divino donde habla a dónde yo voy a vivir, donde habla de mi lugar de residencia, donde habla de un cielo donde no hay lloro, donde no hay dolor, donde no hay lamento, donde el sol no es necesario que esté ahí porque Jesús es suficiente para dar luz. O sea, yo debo de conocer más del cielo que de esta tierra. ¿Cuánto usted conoce del cielo? Primero sepamos, usted va para allá. Estamos más pendientes, no sabemos todas las cuadras y las calles del suburbio, del centro, del norte, del sur. Aquí yo me lo sé todo, pastor. Pero a veces desconocemos tanto el cielo. Si yo te preguntara, háblame del cielo, ¿qué tendrías que decirme? ¿Es un lugar deseado para ti? ¿Cómo lo podemos desear si no lo conocemos? ¿Cómo lo podremos desear si no lo conocemos? Amén o no amén. El conocimiento que tengamos del país donde vamos a pasar la eternidad es el que despertará el interés por conocer más de ello. Amén o no amén. Es un informe, es unas buenas nuevas de un país distante y debiera ser tan aceptable como el agua fría lo es al sediento. Proverbios 25:25.
Cada vez que yo escucho la música, cuando allá se pasa lista, no sé si Antonio está aquí, que se acuerde. ¿Sí te acuerdas, Antonio, no? ¿Cómo sigue las tres estrofas? Mi nombre allá feliz responderé. Cuando lo escuché por primera vez, ay, espero no faltar ese día cuando tomen lista. Que digan su nombre y usted diga feliz, hey, presente, presente, presente. 25, como el agua fría. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas. Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Dile que está al lado tuyo, esta tierra no se compara a mi lugar de residencia. Amén. ¿De dónde usted vino? Ah, pastor, yo vine de una noche de pasión donde mi papito y mi mamita apagaron las luces y ¡pum! Al otro día yo aparecí en una máquina. Usted vino del cielo y fue colocado a esta tierra. Si usted lee Génesis, dice, y Dios creó al hombre y a la mujer. Ya estaban creados. Pero después dice la Biblia que Dios formó el estuche donde iba a estar el hombre que Dios había creado. ¿Y cómo lo transfiere? ¿Cómo lo transfiere al estuche de barro? Por medio de un soplo. Por medio de un soplo. ¿Y de dónde vino ese soplo? Del mismo Creador. De allá yo vengo. No vengo de la tierra, porque la tierra es el estuche mío. Es mi traje espacial para este lugar. Pero yo nací de un soplo de Dios. De un soplo de Dios. Aliento de vida. De allá yo soy y de allá usted también es. Así que no se desenfoque de su lugar de residencia. Muchas veces, cuanto más lejos está el país de donde procede el informe, muchas veces menos parece interesarnos. Que Dios nos libre y que nos dé hambre y sed por conocer más del lugar donde vamos a pasar. Jesús nos habló ciertos rasgos. Jesús le dijo a los discípulos que habían dejado todo por Jesús, le dijo, mi Padre ya tiene moradas. Y si no las tuviera suficiente, créeme, le dijo Jesús a los discípulos, que hoy mismo empezaríamos a trabajar para construirles moradas. Así que dile que a tu casa no será nada comparable a la casa que tienes hoy. 3. Es un informe que debe ser creído. Un informe que debe ser creído. Es tan invisible a la vista del hombre, pero tan palpable para el que lo cree. Es un asunto de fe. Porque este informe es tan invisible a la vista del hombre, pero tan palpable para el que lo cree. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. Diga conmigo, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este informe no es algo visible, sino es un informe donde es necesario creerlo para llegar a una salvación eterna. No me pidas que te dé más detalles o te explique con todo argumento natural o con sabiduría humana sobre este evangelio, porque este evangelio es un asunto de fe. Este evangelio es un asunto de creer. Que no nos encontremos como Nicodemo,
que no entendían las palabras de Jesucristo. Es un informe de un Salvador que no hemos visto, pero que creemos. ¿Usted ha visto alguna vez a Jesús? Nadie. Primera de Pedro 1:8. A quien amáis. Mira, la fe es tan maravillosa. Cuando la fe es tan palpable en la vida del creyente, es tan maravillosa que puedes amar a quien no ves. Te ama un Dios que no ve. ¿Pero por qué ama? Porque cree. No lo ha visto jamás, pero cree. Pedro me revela: a quien amáis sin haberle visto, hablando de Jesús, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de su fe? ¿Una casa nueva? ¿Un carro nuevo? El fin de su fe es la salvación. Pero Pedro me revela de que cuando la fe está vigente, alzada y levantada en el corazón del creyente, puede amar a un ser que no ve. Puede amar a un ser que no ve. Y capaz usted conocerá en el recorrido de este evangelio gente con diferentes niveles o dimensiones de amor hacia Dios. Y no es porque uno sea mejor que otro, o porque uno ora más que otro. No, simplemente que uno decidió creer más que el otro. Lo mismo es la fidelidad para el Señor. Tú eres fiel a alguien que no ves, pero esa fidelidad nace, y en muchos casos vamos a ver y encontrará usted en la vida hombres fieles que son incapaces de dejar a su Señor, no porque sean más espirituales, sino porque creyeron en Él, aunque no lo ven. ¿Cómo está tu fe en el Señor? ¿Tu fe en el Señor está condicionado por la reacción de otros? ¿Tu amor al Señor está condicionado por lo que otros hacen? ¿Tu servicio a Dios está condicionado por lo que fulano hace o por lo que fulano te dijo? Entonces temo decirte, y con mucho dolor, ¿qué clase de fe es esa? Este evangelio es un asunto de fe, donde yo creo en un Salvador que nunca he visto, pero creo. Y este informe habla de ese Salvador. Habla de la realidad de la presencia de Dios. Por eso es muy importante, iglesia, que usted persiga un encuentro divino que le dé solidez a esa fe. Usted no puede ver el viento, pero usted lo siente. Usted lo siente. Y hay vientos más fuertes, pero aún no lo ve. Pero muchas veces ve el viento fuerte que levanta polvo, pero usted no lo ve, pero lo siente. Y ese sentir, lo que percibe su cuerpo, le da solidez de que usted cree que el aire está aquí, que está soplando viento. Lo mismo en la presencia de Dios en la persona del creyente, le da solidez de que Jesús es real. Yo podré encontrarme un chorrón de gente cuestionando a Dios, pero sus argumentos no quitan la experiencia que he tenido de mi Señor. Yo sé que Él es real. No porque lo leo en la Biblia solamente, no porque creo en su palabra, lo he sentido, lo he experimentado, y nadie puede quitarme de mi corazón esas experiencias reales de un Dios lleno de amor y de compasión. Por eso el evangelio es un asunto donde tú tienes que decidir creer. ¿Crees en Dios? Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora te veo, ahora te he experimentado, ahora te conozco.
Ya no solamente es un mensaje que oigo, ahora yo he tenido esa experiencia. Nadie puede negar la presencia de Dios cuando tú oras. Nadie puede negar la presencia de Dios cuando venimos a la congregación. Nadie puede venir a la presencia de Dios. ¿Cómo tú sientes la presencia de Dios mientras compartes el evangelio, mientras predica a otro? Nadie puede negar esas realidades. Pero yo creo que Él está en mí y que Él está aquí. Es un informe de un Salvador que no hemos visto, pero que creemos. Es un informe que se lo recibe por el oír y no por verlo. Hebreos 11:1. Abra su Biblia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. La certeza de que Dios es real, convencido de su presencia aunque no lo veo. Si no estamos lo suficientemente convencidos de la realidad de su presencia, hay un problema de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Isaías 55:3, rápidamente. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? El testimonio de otro. ¿Por oír qué? El mensaje, el informe del cielo, el evangelio. La fe es por el oír. Si hoy usted cree, es porque escuchó. Todo empezó escuchando. Escuchó en este evangelio. Un día escuchó del Señor y le entregó su vida. Un día oyó a alguien predicándole de un Dios real, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, y usted creyó porque todo empezó oyendo. Por eso es muy importante que cuidemos el oído, porque de alguna manera u otra, si no lo aprendemos a cuidar, la fe de uno se va a dañar, la fe de uno se va a torcer, la fe de uno va a sufrir. Por eso Pablo nos revela que es muy importante el amor, porque es la base de la fe. Si tú tienes la fe, dijo Pablo, para mover todo y no puedes amar, no eres nada. No eres nada. Es un informe que se lo recibe por el oír. Diga conmigo, por el oír. Cuarto punto. Hay un reportero y muchos reporteros. Amén. No sé si usted se acuerda de Jaimito el cartero, del Chavo del 8. Hoy ya está todo actualizado, Servientrega, DHL. Hay un reportero y muchos. El primer reportero es Cristo. Diga conmigo, el primer reportero es Cristo. Porque Él fue el primero que nos dio a conocer el evangelio. Fue el primero. Los profetas tuvieron ciertos destellos de lo que Dios quería hacer con su pueblo. Muchos profetas acertaron de la restauración de Sion, que es la iglesia, de su bondad y su misericordia para la iglesia, de la restitución que venía para la iglesia, de la salvación que venía para un pueblo. Profetas revelaron eso, pero Jesús anunció directamente, fue el primero en anunciarnos directamente el evangelio. Tal es así que a los discípulos tuvo que hacerle ir y predicar este evangelio. ¿Cuál evangelio? El que yo vengo a anunciarlos. El que cree en mí será salvo. El que cree en mí será salvo. El que cree en mí será sano. El que cree en mí será bendecido. Jesús vino a predicarnos un evangelio y a demostrarnos este evangelio. Juan 3:11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, dice Jesús,
y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestros testimonios. ¿Qué nos revela Jesucristo? Recuerden que muchas veces Jesús dijo: lo que yo digo es lo que he oído hablar del Padre, lo que yo hago es lo que he visto hacer del Padre. O sea, el testigo más fiel de este evangelio es Jesucristo. Él lo vio, Él lo presenció, Él lo oyó, y le dice a Nicodemo: yo, que soy un testigo fiel, no lo puedes recibir. Jesús dijo: lo que yo anuncio es lo que yo he visto, lo que yo hago es lo que yo he visto. Por eso Jesús se le paró a los discípulos y le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie irá al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús vino a revelarnos este evangelio. Es el testigo donde se merece toda nuestra confianza. Voy a repetir: es el testigo que se merece toda nuestra confianza. Él no nos falla. Él nos habla del lugar de donde Él vino. Él dejó el cielo para venir a la tierra y nos habla de un carácter. O sea, ningún profeta, ningún sacerdote, ningún fariseo, ni Elías, ni Moisés, ni su pastor, ni nadie, ni Naún Rosario, ni Javier Bertucci conoce a Dios como Jesús lo conoce. Ninguno. Podremos tener destellos, alguna u otra revelación del cielo, pero Jesús es el testigo fiel. Yo no vengo de allá. Nadie viene de allá. Pero Jesucristo no me va a mentir, y Él se merece toda mi confianza y mi atención para mi salvación. Es la diferencia de este reportero a los muchos que hay hoy en día. Jesús es el testigo fiel. Apocalipsis 3:14. Por eso es muy lamentable cómo hay mucha gente que cree más en los hombres que en Jesucristo. Que si el hombre se pierde, todo el mundo se pierde. Y le ponen la fe a un hombre que por ahí ha tenido destellos, pero no siguen a Jesucristo como el testigo fiel. Escribe el ángel, Apocalipsis 3:14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es aquí el amén. O sea, así sea lo que te voy a decir, así sea. ¿Quién le estaba hablando a la Odisea? Testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios. A la Odisea no le llegó cualquier ángel. A la Odisea llegó el testigo fiel y verdadero, el que estuvo en el principio de la creación. A veces nos olvidamos quién escribió las escrituras, porque a veces los cuestionamos, a veces lo criticamos. Pero si el que lo escribió es el testigo fiel, el que procede de allá, los principios son reales. Los principios no pierden vigencia aún en la aparición de la gracia. La gracia siempre ha estado. Desde el inicio, desde cuando Adán y Eva pecaron, la gracia se manifestó. No separemos la gracia y que desde Mateo empieza la gracia. La gracia está desde Génesis. Aunque se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, no es que en el Nuevo Testamento recién aparece la gracia. La gracia estuvo desde el principio. Adán y Eva pecó y Jesús, Dios, mató un cordero para vestirlos y que no anden desnudos. El primer sacrificio de redención ocurrió en el huerto. La gracia de Dios. No podemos arrancar textos, arrancarlos, ignorando quién fue el autor de ella. Si Dios no hubiese querido que tuviéramos Antiguo y Nuevo, nos hubiese dado esa Biblia chiquita azul. Y todo el mundo vendríamos con esa Biblita chica azul, el Nuevo Testamento. Dijo Pablo que la ley es el ayo, fue el maestro, fue el conductor para llevarme a la gracia de mi Señor Jesucristo.
Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí les muestro por versos que este informe debe ser creído, porque quien lo anunció es el testigo fiel y verdadero, el que dio. El evangelio no es un chisme de un ángel. El evangelio no es un cuento de un Gabriel o de un Miguel. El evangelio es el resultado de un testigo fiel y verdadero, que no miente y que se apega a lo que vio y a lo que oyó. Un testigo que no altera lo que vio o lo que oyó. Un testigo que no interpreta lo que vio y lo que oyó. Jesús se limitó a decir: lo que yo veo, lo que yo hago y lo que yo predico, he visto y oído. En otras palabras, no me invento. Lo vi así y lo hago así. Lo oí así y lo predico así. Porque a él se le llama el testigo fiel y verdadero. Él es un testigo entonces de las buenas nuevas del cielo, que él vino a anunciarnos, indicando que lo que él anunció, vio un cielo lleno de buenas nuevas. Vino a hablarnos de un padre con dos hijos, indicando que él vino a enseñarnos cómo es el corazón del Padre. Vino a hablarnos de un Jesucristo y un evangelio que puede sentarse en la mesa con rameras, con prostitutas, con publicanos, indicando y enseñándonos que Dios no tiene problema de estar sentado en esas mesas. Jesús es el fiel testigo y verdadero de este glorioso evangelio que hemos decidido creer. Yo creo en este evangelio, creo en mi Señor, y nunca me reiteraré, por la gracia de decir. Un día le dije a mi esposa: estoy resuelto a seguir a mi Señor Jesucristo, porque Él es el testigo fiel y verdadero que yo tengo del lugar de mi residencia, del lugar donde yo iré por toda la eternidad. ¿Cómo no creer en el testigo fiel y verdadero? Pero también hay otros reporteros, muchos. También están los profetas, también están los apóstoles y ministros del evangelio. Ellos son reporteros de segunda mano. ¿Por qué de segunda mano? De segunda mano, porque los primeros recibieron directamente de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas, Pedro. Ellos recibieron directamente de Jesucristo. Ellos son los testigos o los reporteros de primera mano. El resto, los profetas, los ministerios de hoy en día, somos testigos de segunda mano. ¿Cómo de segunda mano? Damos la continuidad de los testigos de primera mano. Por eso predicamos la palabra, porque lo que ellos escribieron, ellos son los testigos de primera mano. Si usted predica mañana el evangelio, usted es un reportero de segunda mano. Por eso Jesús le dijo en la ascensión: id y predicar este evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. ¿Qué le dijo Jesús? Testifiquen lo que han visto y lo que han oído. Testifiquen lo que han visto y lo que han oído. ¿Qué hizo Jesús con los discípulos que Juan envió? Que le dijeron: anda y pregúntale a Jesús si Él es el que deberíamos de esperar. Cuando llegan los dos discípulos, le dice: maestro, somos discípulos de Juan, y Juan nos envía a preguntarte si tú eras el que ha de llegar. Entonces Jesús le dijo: miren, voy a empezar un culto, quiero que se sienten en primera fila y vean. Y ese día ciegos se empezaron a ver, cojos a levantarse, enfermos a ser sanos, a endemoniados ser libres. Y Jesús les dice a ellos: ¿vieron? Sí, díganselo eso a Juan. Comenten lo que vieron. Díganle que los ojos, que los ciegos ven, que los sanos, que los enfermos se sanan, que los paralíticos se levantan. Díganle. ¿Qué convirtió esos 12 discípulos? Jesús pudo haberles dicho: sí, yo soy, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me crees? No, vean las obras, vean los frutos, y eso hablen.
Esos discípulos Jesús los convirtió en testigos fieles de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Y Dios sigue necesitando hoy testigos en el mundo, reporteros que anuncien lo que ven y lo que oyen de mi Señor Jesucristo. Y mi último punto: un informe para la humanidad. De esta manera la gracia de Dios a favor de los pecadores se manifiesta a ellos por medio del Evangelio. Su amor y su gracia son manifestadas y representadas en esta tierra a favor de nosotros por medio del Evangelio. Al momento que se nos anuncian las buenas nuevas, tus pecados son perdonados. Si tú te arrepientes de ellos y buscas la sangre de Jesucristo, tu alma puede ser salva, tú puedes ser restaurado, tú puedes ser cambiado. Pastores, que siento que lo perdí todo. No, ese no es el informe del cielo, ese es el informe de Satanás. Es el informe del diablo, porque él también tiene su informe y es una copia barata y tergiversada de la realidad y de la verdad del informe del cielo. Ese no es el informe de Dios. La gracia de Dios y a favor de los pecadores se manifiesta a ellos por medio del Evangelio. En otras palabras, ya no es un secreto. Este Evangelio ya no es un secreto. Jesús lo ha revelado y sigue revelando. Nos reveló el corazón del Padre. Ese es lo que hizo mi precioso Jesús. Nos reveló lo que había en el corazón del Padre. Se revela el secreto de la gracia de Dios a los pecadores por medio de un comunicado. Tú revelas el secreto de la gracia de Dios cuando tú comunicas este glorioso Evangelio. Comuniquemos todo el plan de salvación que se hallaba escondido en el corazón de Dios. Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre. ¿En dónde estaba Jesucristo? En el seno del Padre. ¿Cómo se reveló el Evangelio? Pues me lo reveló el que estaba en el seno del Padre, en el corazón de Dios. O sea que el corazón de Dios ya no es un secreto. Y lo que estaba oculto por muchos años, Jesús lo reveló. Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea, este Evangelio ya no es un secreto. Ya no es un secreto. Usted lo puede anunciar, usted lo puede comunicar, usted lo puede compartir y puede comunicar el más grande secreto que tuvo escondido por todas las edades. Un evangelio de gracia. Ya conmigo, un evangelio de gracia. Mi esposa me comentaba de que en países europeos le han dado otro nombre a la Semana Santa. Otros le llaman las Pascuas. Y ese del conejito y los huevos de Pascua, ese le llaman de esa manera. Y que una persona que vivía en estos países europeos le preguntan a una jovencita: ¿tú conoces de Jesús? Y tristemente esta jovencita dice: no, nunca. No sé ni quién es Él, ni qué hizo. Nunca he oído de Jesucristo. Y eso es una realidad y no es un cuento mío. De que en muchos lugares europeos le han dado la espalda completamente a Dios. Quieren sacar a Dios de las naciones. Sacar a Dios de nuestras instituciones. Hablarnos de tanta basura y adoctrinar a nuestros niños con una falsedad psicológica. ¿Por qué se da eso? Por la ausencia de testigos y de reporteros. ¿Por qué el enemigo ha tomado demasiada ventaja? ¿Por qué el enemigo está tocando hoy a nuestras generaciones? Porque la iglesia
Le ha faltado testigos. A Satanás le conviene tenernos sentados en una iglesia y no hacer nada, escuchando un mensaje por 2 horas y no hacer nada. Pero a Satanás le irrita cuando usted se levanta a predicar. Lo irrita. Porque solamente anunciando la verdad es que la mentira queda expuesta como mentira. Pero si no hay anunciadores y testigos de ella, la mentira muchas veces se verá como verdad. Conversábamos, mi esposa, ella me hace una pregunta: mi amor, ¿cómo tú le explicarías a un niño sobre esto de la ideología de género? Nunca me habían hecho esta pregunta. Le dije, yo primero creo que tendría que enseñarle sobre el creador perfecto que tenemos, que Él es infalible, que Él no se equivoca, que Él no se arrepiente, que Él no miente, que Él es verdadero. Enseñarle que Dios es un creador por excelencia y crea bien las cosas. En segundo, le pondría un ejemplo tan sencillo, que su cuerpo revela la naturaleza de un creador perfecto, y que todo lo que hay aparte de varón y hembra los creó, como dice Génesis, es invención humana que no tiene sustento, que no tiene base ni fundamento. Que me explique el binario y me dé un fundamento de su género, el transexual. Que me dé un fundamento y le pido hasta que me lo dé científicamente. No tienen cómo validarlo. No tienen cómo sustentarlo. Y yo le decía a mi esposa, sería muy bueno que las maestras sepan todas estas ideologías de género. ¿Por qué? Porque si no nos adelantamos, en la escuela se lo van a enseñar. Se lo van a enseñar. Y que ellos estén bien cimentados, que son hombre y mujer por excelencia. Que el nacimiento de muchos géneros es un conflicto en la mente del ser humano, su falta de identidad. Pero el mismo cuerpo ser humano delata la excelencia del Creador, cómo nos hizo. Lo otro es psicología barata. Frente a esta generación estamos expuestos. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días estamos viendo un video. Los niños están viendo un video. Hay que estar atento a ver qué video ven. Y de repente sale una niñita que dice: esta es mi familia. ¿Y qué había en su familia? Dos supuestamente mamás, pero no lo dijeron directamente, sino que esta es mi familia. Sale una mamá y la otra mamá. Y Adasa, en su inocencia, dijo: no, ella es la abuelita y la mamá, porque eso está en su cabeza. Y veo que mi esposa empezó a decirle, a preguntarle: ¿cómo se conforma la familia? Papá, mamá, hijos. Le decía: ¿dos papás y un hijo son una familia? No. Mamá, dos mamás y un hijo son una familia. No. ¿Cómo se conforma una familia? Papá, mamá, hijo. Y hay esos mensajes subliminales aún en cualquier video, por muy inocente que aparezca de primera instancia. Y yo decía, conversaba con mi esposa, y eso ellos lo van a ver en la escuela. Quiero ver a los profesores cómo explican los otros géneros. Pero que yo quiero cerciorarme que cuando los míos vayan, cuando los suyos vayan, sepan quiénes son y que nada los haga titubear. Un homosexual, transexual,
se encontró con Jesucristo. Miren lo que voy a decir. Se encontró con Jesucristo. Jesús lo salvó. El hombre se dio cuenta que estaba mal. Regresa a los pies de Jesús. ¿Y saben lo que hace LGTB? Enviar una psicóloga que compruebe su conversión. Que compruebe si no era un lavado de cerebro de que era homosexual y que se convirtió al Señor. Y se me puso interesante que esos psicólogos no los envían cuando andan medio confundidos para orientarlo a su género que es. Pero cuando alguien quiere regresar a lo original, le mandan un psicólogo para ver que no esté delirando. Esas cosas enfrentamos. Y por eso es muy importante el informe de este evangelio. Hoy hay demasiadas mentiras en el mundo dañando generaciones por la ausencia de testigos. Por eso ahora entiende, Jesús dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sea un reportero de este informe, de este evangelio, de esta verdad. Recuperemos nuestras generaciones, recuperemos a estos jóvenes. Estoy muy contento de cómo Dios está usando a cada líder de Casa Luz y veo el resurgimiento de lo que una vez tuvimos de jóvenes. Antes llovían los jóvenes por doquier, y ver cómo muchos otra vez comienzan y han agarrado esa gracia, Dios le ha impartido esa gracia, y cómo los jóvenes los persiguen. Y me doy mucha alegría porque Dios no pierde la esperanza con esta generación. Como decía Raquel, imagínate en ese barrio del suburbio, cosa muy dura, pero tiene un remanente ahí. Dios cuidándolos, Dios preservándolos, con errores, claro, pero Dios los tiene ahí. Y no es un accidente, no es porque no haya nada que hacer, hay un propósito. Ustedes ya son padres, ustedes ya tienen su identidad firme. No creo que usted ya a los 50 años, ¿seré hombre o no seré hombre? Yo no creo eso. Que a estas alturas, ya 30, 40 años, al lado de su mujer le diga: mi amor, me di cuenta que me gustan los hombres y voy a salir del closet. O sea, yo no creo eso. Usted ya tiene su identidad bien formada. Pero nuestros hijos, nuestros jóvenes, hay que trabajar mucho en ellos. Trabaje mucho en ellos, siéntese con ellos, hable la palabra, hable de este informe, del diseño original. No hay error en ese diseño. Enséñale a amar a esa gente que está confundida, que los respete, pero que ellos tengan clara su identidad. Anunciemos este evangelio, anunciemos este evangelio de gracia a todos. Amén.